segundo día de la visita de Estado del mandatario galo a Alemania, la primera desde hace 24 años. En Dresde, en el este del país, el presidente Emmanuel Macron se expresó tanto en francés como en alemán, junto a su homólogo Frank-Walter Steinmeier. Defendió la importancia de la relación franco-alemana y la soberanía europea en el tema de la seguridad frente a la amenaza rusa y a los desafíos actuales. C'est-à-dire le faire comme allié au sein de l'OTAN. Eso significa hacerlo como aliado dentro de la OTAN, hacerlo como miembro de la Unión Europea, pero también decirnos a nosotros mismos que como miembros de la comunidad política europea tenemos nuestra historia y nuestra geografía. Y la verdadera reunificación de Europa será una Europa que sepa pensar en su marco común de seguridad y defensa por sí misma y para sí misma. Ese es el reto de los próximos años. A nivel económico, el presidente francés abogó por una mayor preferencia europea y la duplicación del presupuesto. Doublons notre budget européen. Dupliquemos juntos la inversión pública en nuestra Europa y construyamos este mercado común de capitales, finanzas e inversiones para multiplicar la inversión privada. Europa necesita un choque inversor masivo para hacer frente a estos retos. Massif pour relever ces défis. A menos de 2 semanas de las elecciones europeas y con encuestas que predicen buenos resultados para la extrema derecha, Macron también enfatizó la importancia de la democracia y la necesidad de despertarse frente al ascenso de los extremos y los partidos que calificó como populistas. Como habíamos anunciado, tenemos desde Buenos Aires, Argentina, al prestigioso periodista Ignacio Montes de Oca. Ignacio, son muchos los titulares, muchos de ellos preocupantes. Hablábamos con historiadores en el día de hoy, el fin de semana, amigos, que señalan que cada vez que hay este tipo de retórica hacia una guerra inicialmente retórica, pero con un fortalecimiento del área armamentística, termina en guerra. Esa ha sido la historia de Europa. Estamos más cerca de la guerra hoy cuando Macron apoya que, como lo acabamos de escuchar, que Ucrania pueda atacar posiciones rusas, mientras Scholz incide en el derecho a defenderse y el jefe de la OTAN dice que por el hecho de que se utilicen armas de la OTAN para defender a Ucrania no quiere decir que la OTAN entra en guerra. Por su parte, Putin volvió a lanzar otra amenaza contra Occidente ante el posible empleo de armamento de la OTAN contra Rusia. Y la pregunta que hizo fue, ¿desean un conflicto global? ¿Dónde estamos esta noche, Ignacio? ¿Te preocupan todas estas declaraciones? Sí, en algún punto uno empieza a ver una lógica inevitable. Europa se encamina hacia una guerra que se puede evitar, por supuesto, todo es evitable, pero todos los movimientos indican que Europa, recién lo dijo Macron, que Europa tiene que tener su propia política, se está separando, se está alejando de la política de Estados Unidos y de sus internas, y está adoptando un camino propio. Y tengamos en cuenta que Macron es el más activo a la hora de impulsar una defensa europea, y que la declaración que hizo hoy, que fue avalada por Olaf Scholz, la otra cabeza, la cabeza económica, la principal economía de Europa, tiene que ver con darle un permiso a Ucrania para que todo el material que reciba, el material militar, lo pueda utilizar para atacar en territorio ruso. Recordemos que la última ofensiva en Belgorod se hace desde el territorio ruso, y al existir esta prohibición de usar material occidental en territorio ruso, se había creado una especie de santuario, una zona segura en donde Ucrania no podía atacar. Hoy cambió todo. Ahora tenemos a Alemania, tenemos a Francia, tenemos al Reino Unido, que ya no es de la Unión Europea, pero sigue siendo de la OTAN, que también habilitó este permiso, a Polonia, a los países bálticos y a los países escandinavos. Se ha generado una fuerza suficiente, un peso específico político y militar suficiente como para poder plantearle a Rusia un detente. Hasta acá llegamos. Esta es una línea roja que plantea Occidente. Si Rusia sigue atacando ese territorio ruso a Ucrania, entonces va a haber una respuesta, y con armas occidentales. Ahora bien, esta actitud de Rusia, de Putin, ¿por qué? Esto lo hemos conversado en otras oportunidades, pero ¿por qué sigue la escalada por parte de él luego de esta invasión donde prometió que en 3 días iban a tomar Kiev? Los ucranianos no nos permiten que digamos Kiev, sino Kiev. Y entonces, Kiev. Y entonces, ¿a qué se debe esta insistencia de Putin
de llegar quizá hasta un punto de no retorno? Es que la supervivencia misma, tanto física como política, de Putin depende de esta guerra. Lo ha apostado todo, ha puesto a Rusia sobre la mesa de apuestas para tratar de revivir el sueño imperial de Rusia, y la realidad es que a 2 años y pico de comenzar la guerra, llegó a ocupar casi un 50% no digo ocupar, sino amenazar el 50% del territorio ucraniano, y ya perdió el 50% de lo que había ocupado. Si bien hay avances locales en algunas zonas, como en Kupiansk, en Urosaine, en Klishchivka, e inclusive en Belgorod, son avances de 100, 200 metros por día. Y ya Rusia está agotando su esfuerzo y aprovechó, y esta es la respuesta más concreta. En el momento en que se cortó la ayuda a Ucrania por la reticencia de MAGA, o sea, de Trump y su grupo en Estados Unidos, y de Víctor Orbán de Hungría dentro de la Unión Europea, hubo una ventana de oportunidad que aprovechó Putin para jugarse todo lo que tenía, todo por el todo. Tuvo inmensas pérdidas, pero tuvo algunos leves avances. Esa ventana de oportunidad está cerrando, porque ahora, además de estos gestos políticos, está empezando a llegar la ayuda. Entonces ahora Putin tiene que ir a por todo, y por eso viene la amenaza, porque se cierra la ventana de oportunidad y ahora Ucrania va a empezar a fortalecerse y a tener un respaldo mucho más categórico. Esa es la razón de la amenaza, y esa es la razón de la última ofensiva que ordenó Putin, a pesar de las pérdidas que está teniendo. Hay una información que nos llegó hace un par de horas, fechada en El Cairo, donde dice que Israel está proponiendo reanudar las negociaciones y discutir calma sostenible en Gaza. ¿Qué quiere decir eso? Calma sostenible. Sí, en realidad esto que está diciendo Israel es una respuesta a algo que sucedió hoy a la tarde. Luego del ataque de ayer de Israel a un puesto de Hamas, que tuvo como consecuencia explosiones en un campo de refugiados, Hamas anunció esta tarde que ya no va a negociar ni siquiera la libertad de los rehenes que tiene cautivos. Entonces Israel, dándose cuenta que está llegando a una situación política muy extrema, ahora está diciendo, bueno, tratemos de encontrar una salida política, porque la salida militar está cantada. Israel tiene una enorme superioridad sobre Hamas y puede hacer, en cuestión de horas, puede terminarlo. El problema es que políticamente no es la solución. Nunca fue la solución la salida militar. Siempre tuvo que tener por encima una solución política, y ahora Israel empieza a entender que en su soledad y en las condenas que recibió, recordemos la condena a Netanyahu y al ministro de Defensa Gallant, está entendiendo la soledad política en la que se está asumiendo, y a la que se sumaron además las restricciones que Estados Unidos y la Unión Europea le han impuesto para lanzar una ofensiva en Rafah, la ofensiva final en Gaza. Entonces Israel lo que ahora necesita hacer es calmar las aguas y llevar la disputa hacia el campo político, que es donde más le está haciendo falta tener una victoria. En los 30 segundos que nos quedan, Nikki Haley ha llegado a Israel y ha escrito con un creyón en un proyectil destinado al Líbano: acaben con ellos. ¿Cómo ves este respaldo de esta ex candidata o precandidata por el Partido Republicano, que ahora apoya a Donald Trump? Esto es un mensaje también de Trump. Sí. No, a ver, Nikki Haley está enfrentada con Trump, pero aún así, a pesar de todo lo que dijimos, hay una necesidad que es imperiosa. Se tiene que terminar con el terrorismo. No puede suceder de nuevo un 7 de octubre y los rehenes tienen que estar de vuelta. Frente a toda la retórica política, esa cuestión aún no fue resuelta y debe ser resuelta. Gracias nuevamente, Ignacio Montes de Oca, desde Buenos Aires. Al regresar tendremos con nosotros al valiente periodista venezolano Roberto Denis para hablar de la actualidad de su país y del documental que se ha filmado sobre su seguimiento al caso de Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro. Pero antes los dejamos con la última polémica en la que se ha metido el Papa Francisco, ahora por llamar de una forma considerada despectiva a los homosexuales. Dove Dio, se nel mondo c'è il male. Noi lo rimettiamo ai nostri devi. Grazie Santità, ci ha fatto veramente una...
Bueno, esta fue la entrevista exclusiva con el secretario de Seguridad Nacional de los